Porque anoche me respondieron como 15, hoy respondieron como 14. Y tengo que volverle a enseñar lo que le enseñé anoche a los que estaban acá, de que cuando usted dice amén, usted dice así sea. Y si usted quiere ser bendecido, yo le envío una bendición de parte del Señor, usted debe decir, Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Bendito sea el Señor, aleluya, aleluya. Usted sabe que muchas veces, cuando uno sale de viaje, especialmente si sale en automóvil, el viaje a veces se le hace largo. Pero si usted va bien acompañado, el viaje se le hace corto. Amén. Y entonces, no solamente eso, sino que si hay alguna situación o cualquier problema que se levante en el camino, si usted está bien acompañado, usted tiene quien le respalde, quien le ayude, ¿sí o no? Yo quiero cantar una alabanza esta noche que me parece que el escritor de esta alabanza se inspiró en los dos discípulos que iban hacia Emaús. Y usted ponga la atención a la letra y se va a dar cuenta el por qué. Y se titula Divino Compañero del Camino. ¡Aleluya! Aleluya. Está un poquito bajito el monitor. Comiénzamela de nuevo. Rewind, dámele rewind. Ahora sí, ahí. Dale. Gracias, Señor. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al caminar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para gozar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Aleluya. Sí, Señor, te damos nuestro corazón en esta noche para que te quedes permanentemente. Contigo la distancia se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas se levantan,
acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Aleluya. Que en esta noche todos podamos decirle, Señor, te ofrezco mi corazón para que lo hagas tu morada permanente. Me parece ver a esos discípulos que después ellos mismos comentaron y dijeron, con razón nos ardía el corazón. Con razón había algo que me movía, que me motivaba, que me empujaba a estar atento a lo que el Señor o lo que esa persona estaba diciendo, porque todavía no se habían dado cuenta. Aleluya. Que en esta noche alguien que esté aquí pueda sentir a ese Señor tocando la puerta de su corazón y con gozo, con alegría, pueda abrir la puerta. Como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Y el Señor tiene el deseo de querer compartir contigo. No solamente un día, no solamente una noche, no solamente una campaña, sino desde este día hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la iglesia que pastorea a nuestro hermano Héctor Guerrero. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a sus adoradores, que fueron los que tuvieron la adoración y la alabanza en esta noche. Le pregunté al pastor Mateo que si estaba un poco rápida la música. Y me dijo, eso es puro merengue dominicano. Aleluya. El dominicano tiene música alegre. Y las personas dominicanas somos personas alegres. Bendito sea el Señor. Y nos gusta adorar a Dios con nuestra música. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo una ocasión que yo me resistía a cantar bachatas. Y yo estaba en un concierto con la hermana Carmen Sanabria, en Kissimmee, por cierto. Y recuerdo que el Señor habla a mi mente y me dice, Eligio, ¿de dónde tú eres? Yo le dije, yo soy dominicano. ¿Y qué clase de música tienen los dominicanos? Bachata y merengue. Me dice, entonces, ustedes los dominicanos son los únicos del mundo que tienen que coger música prestada de otros países para adorarme a mí. Porque los puertorriqueños me adoran con su salsa, los cubanos con su danzón, los mexicanos con sus mariachis y rancheras, y ustedes las aceptan y las reciben. Entonces ustedes son los únicos pobrecitos que tienen que pedir música prestada. Inclusive recuerdo que en mi oído escuché un sonido como suenan las guitarritas chinas. Me dice, los chinos me adoran con una guitarrita que me dice, y ustedes aceptan esa música, pero la de ustedes mismos no la aceptan. No, tú eres dominicano, tú me tienes que adorar como dominicano. En el África usted va y son con los tambores y con eso adoran a Dios. Amén, hermanos. Esta noche no le canté bachata, pero aleluya. La debemos, la debemos. Bendito sea el Señor. Esta noche yo quisiera presentar al predicador, el siervo de Dios, que durante estos días no he estado hablando de parte del Señor. Y he estado trayendo palabra de edificación para el cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Para eso es la palabra, dice la Biblia.
la edificación del cuerpo, para eso son los dones del Espíritu, aleluya, amén, hermanos. Entonces yo quisiera, para los hermanos que no vinieron, ni antes de ayer ni ayer, leerle la reseña del pastor José Manuel Sierra, o Manolo Sierra, como también lo conocemos. Sí, él nació el 2 de octubre del año 1961, entregó su vida a Cristo siendo muy joven. Al poco tiempo recibió el llamado del Señor para servir en su obra, por lo que inmediatamente estudió en el Seminario Teológico de Las Palmas en Gran Canaria, graduándose el día 31 de mayo de 1981. Y desde entonces comenzó su ministerio como evangelista en diferentes lugares en España, en Argentina, junto a su esposa Elena y a sus hijas Priscila y Miriam. En obediencia al llamado que el Señor puso en su corazón, se trasladó junto a su familia a las Islas Canarias, donde fundó el Centro Evangélico Vida Nueva de Santa Cruz de Tenerife, el cual sigue pastoreando hasta el día de hoy. El pastor Manolo Sierra siempre se ha caracterizado por ser un hombre apasionado por el estudio e investigación de las Sagradas Escrituras, incluso llegando a dominar el hebreo bíblico. Su principal anhelo es favorecer a que el mayor número de personas posible sean capaces de alcanzar un nivel superior de conocimiento del Señor y a través de su palabra. Los canales de YouTube y Facebook de la iglesia son los más visitados por la comunidad cristiana evangélica del mundo hispanohablante. Pues para muchos las predicaciones del pastor Manolo Sierra contienen un mensaje muy adecuado para el pueblo de Dios en la actualidad. Y como dije anoche, hoy también nos va a traer un mensaje de parte de Dios muy adecuado a la actualidad, a lo que estamos viviendo hoy en día. Así que recibamos con un aplauso al pastor Manolo Sierra en esta noche. Aleluya. Bendito Dios. No, pero dale un aplauso fuerte al Señor ahora por el pastor Manolo. Sí, porque el que le dieron a él estuvo bueno, pero el del Señor tiene que estar mejor. Aleluya, amén. Amén, gracias pastor, Dios les bendiga. Hermanos queridos, muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga, la verdad que nos estamos gozando muchísimo. Y es realmente un privilegio poder estar en este 44 aniversario de la Iglesia de Benecer. Y estamos muy agradecidos con el Señor por estar dándonos la oportunidad de poder estar con todos ustedes durante estos días. Como decía en el día de ayer, generalmente cuando soy invitado a un evento, por ejemplo como este, es mi costumbre desde hace ya unos cuantos años atrás que el último mensaje que comparto con la congregación es un mensaje que va en una línea, digamos, profética o escatológica, ¿no? Soy un apasionado de este tema que aparece en la palabra de Dios por todas partes. Sé que en algunos países dicen la palabra torta, nosotros decimos tarta, en fin, tiene varios nombres, ¿no? Eso que está muy rico y que engorda mucho, ¿saben a lo que me refiero, no? Pues si cogiéramos, digamos, una torta y la partiéramos en 3 pedazos, 3 de esos pedazos es material profético. Es decir, que el tema más mencionado en la Biblia no es ni siquiera la salvación ni la alabanza, sino el tema escatológico. Hay 3/4 partes de material profético en la Biblia para que la iglesia no ande en la ignorancia, sino que el creyente, sobre todo de estos últimos tiempos, sepa en qué momento de la historia nos encontramos. Es para mí tremendamente triste cuando escucho a creyentes que me dicen, hermano, yo llevo toda la vida congregándome en esta o en aquella iglesia y yo nunca he escuchado un estudio profundo, ¿verdad?, exhaustivo acerca de, por ejemplo, libros como Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, o el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y es una lástima ver cómo hay creyentes que hasta les da miedo, les da temor leer el libro del Apocalipsis, porque dicen que es un libro imposible de entender, lo cual es rotundamente falso. Dios no ha puesto en su palabra ningún libro, ni siquiera el libro del Apocalipsis, primero ni para asustar a nadie, ni para confundir a nadie, sino más bien todo lo contrario. Es un libro que contiene muchas profecías y muchos datos tremendamente interesantes para nosotros en esta hora
de la historia. Por cierto, ¿me podéis hacer un favor? ¿Qué hora es? ¿Perdón? 8:05. Yo tengo las 2 de la madrugada. No, en la península, en Canarias es una hora menos. Yo no les estoy preguntando por la hora cronológica. Yo les estoy preguntando por la hora profética. ¿En qué hora nos encontramos? ¿En qué estación espiritualmente hablando nos encontramos? ¿Estamos los creyentes viviendo una primavera? ¿Un otoño largo y triste? ¿Un invierno frío y solitario? ¿En qué estación se encuentra la iglesia en estos momentos? Porque depende de la estación espiritual en la que nos encontremos. Tenemos que estar preparados para recibir ciertas y determinadas cosas. En invierno hace frío, en verano hace calor. Y es interesante notar que cuando al Señor Jesucristo le dijeron hace 2000 años, haznos una señal, haz algo que nos termine de convencer y nos saque de la duda si eres o no eres el verdadero Mesías. Porque el judío estuvo durante siglos esperando al Mesías. Y ahora te presentas tú y nos dice que eres el verdadero Mesías, el enviado de Dios, del Padre. Pero haznos una señal. Y el Señor Jesucristo les respondió y les dijo, la generación perversa y maligna como la vuestra está todo el santo día pidiendo señales, pero ustedes no van a ver ninguna señal más que una sola. Y esa señal profética tiene nombre. Porque todas las señales proféticas o los moveres de Dios siempre se identifican por el nombre. Y el Señor Jesucristo le dice, ustedes la única señal que van a ver es la señal del profeta Jonás. Y no se refería al hecho de que iban a volver a ver a un hombre tragado por un enorme pez y arrojado en la orilla de una playa, sino que él dijo, así como el profeta Jonás estuvo en el vientre de la tierra o del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y esa es la señal que ustedes van a ver, pero no fue ni tu señal ni mi señal. Nosotros no anduvimos por los montes de Galilea ni por la ciudad de Jerusalén oyendo y viendo al Señor Jesucristo en su primera venida. No fue nuestra señal, no fue lo que nosotros nos tocó ver. Tampoco vimos la señal, por ejemplo, del diluvio en el Antiguo Testamento, o la construcción del primer templo, o la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Son señales que ya forman parte del pasado lejano y distante. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos habría muchas señales. Y las señales nos indican cuánto tiempo resta para la segunda venida o aparición del Mesías. Porque si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, háganse esta conclusión, digamos, ¿no? Si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento y quisiéramos estudiar las apariciones, las manifestaciones visibles y tangibles del Mesías, llegaríamos sin lugar a dudas a la conclusión de que los profetas hablaron de 2 manifestaciones del Mesías. Una que vendría como siervo sufriente y una segunda que vendría como rey triunfante y glorioso. Hay más datos en el Antiguo Testamento para estudiar la segunda venida de Cristo que en el Nuevo Testamento. Hay 8 veces más material profético en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Si queremos en el Nuevo encontrar material profético, tenemos más de 150 textos que hablan acerca del retorno inminente del Mesías. Por ejemplo, el apóstol Pablo mencionó en 50 ocasiones, hizo 50 referencias directas en torno a la segunda venida del Señor. Y por eso hay palabras específicas y concretas para diferenciar la primera de la segunda venida del Señor. Tenemos la palabra parousia, tenemos la palabra epifanía y otras más. Ahora bien, en el primer libro de la Biblia, que es el libro que nosotros lo llamamos el libro del Génesis, pero que en el original no se llama Génesis, sino se llama Bereshit, que está compuesto por 2 palabras, Bereshit, bara, que el verbo bara es el verbo crear y shit es el número 6. El Señor nos está dando ya un dato informativo extraordinario, porque lo que nos está diciendo el Señor es, yo voy a dividir el tiempo
en el que voy a tratar con el planeta Tierra en 7 largos periodos, en 7 días. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 90 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gracias al Señor, nosotros los creyentes hoy en día disponemos de toda la información, de todos los datos, para saber poner cada cosa en su sitio. Y la primera palabra profética, la primera vez que Dios profetiza algo que va a ocurrir en el tiempo, la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Esa es la primera profecía que encontramos en la Biblia. Recién acaban de pecar. Adán y Eva acaban de salir de la cobertura del Creador. Se han identificado con las mentiras de Satanás, dejando a un lado las advertencias de su Creador, de su Señor, y ellos han comenzado a deteriorarse por dentro y por fuera. La mujer comenzará a experimentar dolores de parto, cosa que si no hubiera pecado nunca hubiera experimentado. El hombre va a comenzar a perder humedad. 3/4 partes del cuerpo humano es agua y 1 parte es materia. Y el Señor le dice: lo que va a ocurrir con tu vida es que vas a comenzar a perder humedad, vas a comenzar a secarte y vas a comenzar a sudar. Y ya la tierra no dará los frutos como los daba en un principio. Y ya los animales no podrás jugar con ellos, sino que se volverán en tu contra. Y te has convertido en décimas de segundo de un ser inmortal a un ser mortal. Y vas a comenzar a sufrir dolores y enfermedades y todo tipo de cosas que todos sabemos. Pero lo peor que le ocurrió a Adán y a Eva fue que fueron expulsados de un lugar extraordinario llamado el paraíso, el Gan Edén. Un lugar que era enorme, enormemente grande, cuyo epicentro estaba en la ciudad de Jerusalén actual y cuyo extremo llegaba desde Mesopotamia, el río Éufrates y Tigres, hasta el río Nilo en Egipto. El jardín del Edén tenía forma de cruz en cuanto a su longitud horizontal y vertical. Y allí el Señor colocó a esta primera pareja para que disfrutaran, para que tuvieran comunión con el Creador, pero todo eso se perdió debido a la desobediencia y al pecado del hombre. Pero ahí nace una esperanza, y la esperanza es que algún día vendría un descendiente de una mujer que a su vez sería herido en su pierna, en su calcañar, pero que ese descendiente de una mujer heriría con herida de muerte y mortal en la cabeza a Satanás. Cuando yo comencé a leer la Biblia por primera vez hace ya mucho tiempo atrás, lo primero que me impactó es que cuando yo leía el relato de la creación, veía que era Dios el que estaba hablando, poniendo todo en su justo lugar, dando órdenes que hasta el día de hoy se mantienen. Y me encuentro que hay un creador, que como dijimos ayer, su primer nombre aparece en plural, en género masculino, Elohim. Y vemos que hay un hombre y después hay una mujer, y de repente aparece un tercer personaje o un cuarto personaje, según como lo quieran mirar, que intenta seducir y que intenta hacer caer en tentación a Eva. Satanás solamente se ha presentado en 2 ocasiones para tentar a una persona. La primera vez que Satanás se presenta para tentar a una persona fue en el jardín del Edén con Eva. Y la única y segunda vez que se presenta Satanás para tentar personalmente en primera persona a otra persona fue en el desierto de Judea, cuando fue a tentar al Señor Jesucristo. Ya no vuelve a aparecer tentando a nadie directamente. Y en ese momento, cuando el Señor le dice esta palabra profética a Eva, diciéndole que de tu descendencia nacerá un personaje que herirá a este enemigo que os ha desconectado de mí, y que a su vez será herido en el calcañar, Satanás, que no es omnisciente, que no lo sabe todo, se queda realmente sorprendido porque él piensa que ha ganado la batalla.
Ya he logrado desconectar al hombre de Dios, así como yo me desconecté de él y fui arrojado y expulsado de su presencia. Ahora a esto les ha pasado lo mismo que a mí me ha sucedido. Ya no tenéis esperanza, porque dicho sea de paso, Dios jamás movió ni un solo dedo para restaurar a su posición original al diablo o a Satanás. Nunca. Sin embargo, ahora se entera de que Dios va a hacer algo extraordinario, va a mover cielo y tierra para restaurar al hombre, y lo va a hacer a través de un descendiente de una mujer. Y él se queda seguramente impactado y sorprendido porque sabe que su fin se acerca, pero no sabe de quién se trata, dónde va a suceder ni cuándo. Y él tiene que comenzar a seguir como perro sabueso las instrucciones, los datos, la información que el Creador va a ir dando progresivamente a lo largo de la historia para poder descubrir o hacerse una idea de quién es ese personaje que va a acabar con su reinado y con su influencia en la tierra. No sabe quién es, no sabe dónde van a nacer, no sabe qué nombre va a recibir, no tiene ningún dato más que el que Dios le dijo a Eva en ese momento. Pero esa pareja al poco tiempo se queda embarazada ella. Y muchas veces me han preguntado, ¿con quién se casaron los hijos de Adán y Eva? ¿Tuvieron relaciones con Eva, con su madre? No. En español o en castellano, como prefieran, no se aprecia lo que dice en el texto original. Pero en hebreo hay señales, hay puntuaciones, hay indicaciones que cuando nacía un hijo, en hebreo dice y otro más. No se habla de quién fue ese otro más, si fue un varón o fue una hembra, pero cuando nació Caín, nació otro más. Cuando nació Abel, nació otro más con él. Pero él se da cuenta de que esos dos hijos primeros, Caín y Abel, hay una diferencia abismal de uno a otro. Y cuando se presentan delante del Señor, dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín. Y Satanás, que sabe que van a ser alguien que le va a herir, probablemente pensó, intuyó por un momento que este que agrada a Dios, ese puede ser el que me va a herir a mí y acabar con mi reinado y mi influencia en el mundo. Por lo tanto, pone en el corazón de Caín que le engaña a su hermano Abel y que le diga, salgamos al campo a pasear. Y dice la Biblia que Abel salió con su hermano creyendo que quería tener comunión con él, pero le estaba engañando, porque dice que en un momento de descuido se levanta contra su hermano y lo mata. Y se convierte en el primer asesino de la historia de la humanidad. Y Satanás se frota las manos porque Caín no puede ser el que me va a herir a mí. Y aquel que agradaba a Dios ya me lo he quitado de en medio. Y es entonces cuando se vuelve a oír otra vez la voz audible de Dios, en este caso diciéndole en forma de pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él se quiere ocultar, él se quiere excusar diciéndole, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dice algo tremendo y le da una revelación increíble y le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel llega a mi presencia. Hay algo en el mundo espiritual cada vez que se derrama sangre, que sacude el mundo espiritual, para bien o para mal. Por eso cuando me dicen, ¿me puedo tatuar? Digo, no, en absoluto. Tu sangre tiene que ser pura y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tú no puedes derramar tu sangre para ponerte un tatuaje, aunque sea un texto bíblico en tu piel, querido hermano. Ojo con lo que estás haciendo, porque tu cuerpo no te pertenece. Ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Le salió el tiro por la culata, si me permiten la expresión, a Satanás, porque se dio cuenta de que Abel no era aquel que le iba a herir en la cabeza. Entonces él sigue indagando y siguiendo los rasgos de la información que el Señor va dando. Y por ahí nace alguien que dice que en medio de una generación perversa y maligna y llena de corrupción, de inmoralidad y de promiscuidad sexual, hay uno que marca una diferencia. Uno que no se dejó arrastrar por el ambiente, sino alguien que era perfecto en sus caminos y justo delante del Señor. Y ese hombre se llamó Noé o Noah. Pero tiene 3 hijos. ¿Cuál de ellos será? ¿Será Sem? ¿Será Cam? ¿Será Jafet? ¿Cuál de ellos puede ser el que me vaya a herir a mí en la cabeza y yo a él a su vez en el calcañar?
Comienza a hacer todo tipo de cábalas y de especulaciones pensando quién será, será este. Los tres parecen buenos muchachos, obedecen a su padre, han estado más de 120 años involucrados en la obra de la construcción del arca. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No lo sabe, porque repito, Satanás no lo sabe todo, no lo puede todo y no está en todas partes al mismo tiempo. Y entonces él espera tranquilamente, pacientemente, como un lobo agazapado en su guarida. Y entonces dice la Biblia que cuando salen del arca no se le ocurre otra cosa a Noé más que plantar una viña. Y entonces, claro, cuando usted pisa la uva, no sé si lo sabe, eso fermenta con el paso del tiempo y eso se convierte en vino con alcohol. Y Noé se emborracha y aparece desnudo en medio de su tienda de campaña. Y entonces aparece por allí uno de sus hijos llamado Cam. Y dice que se burla de su padre, se ríe de su padre. Y en el texto hebreo dice que incluso quiso abusar de su padre. Y va con el cuento y va con el chisme a sus hermanos y le dice: papá está borracho, totalmente desnudo, ebrio, en la carpa tirado. Y sus hermanos dice que van de espalda para no ver la desnudez de su padre y lo cubren. Cuando veas un defecto en tu hermano, no lo descubras, cúbrelo, tápalo. Como decía el libro del Cantar de los Cantares, tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos cuando la pidan en matrimonio? Y dice: construiremos una torre de marfil alrededor de ella para cubrir la carencia de nuestra hermana. Ay, si hiciéramos así los cristianos, si nos tapáramos los unos a los otros y no divulgáramos nuestros trapos sucios por el mundo se hubiera convertido hace ya muchos siglos, hermanos. Y la palabra de Dios dice que cuando Noé despierta de su embriaguez, se entera lo que Cam ha hecho y entonces lanza una maldición. Y dice algo tremendo que nos sacude el alma diciendo: maldito sea Canaán. Y Canaán no había nacido. Canaán no existía en ese momento. ¿Quién era Canaán? Canaán fue el hijo de Cam, es decir, el nieto de Noé. ¿Y cómo se llamaba la tierra a la que el Señor quiso llevar a su pueblo desde la esclavitud de Egipto? ¿A dónde los quiso llevar? A la tierra de Canaán. A tierra de maldición, tierra de promiscuidad sexual, tierra de idolatría, tierra terrible, hermanos. Estudien cómo se adoraba a Baal Peor, a Baal, a Quemos, a Milcón. Y era terrible lo que esa gente hacía. Y a esa tierra de los cananeos que estaban bajo la maldición de Noé, quiso llevar el Señor a su pueblo para tornar la maldición en bendición, porque el Hijo de Dios puede cambiar lo malo en bueno, lo dulce en salado y lo maldito en bendecido para la gloria de Dios. Entonces, Cam no puede ser el que me va a herir en la cabeza porque no es correcto su actuación, y Dios siempre usa al que está más consagrado, más comprometido, más alineado con el Señor. Pero resulta que los hijos de Israel llegan a Canaán, pero antes de entrar en Canaán, Josué envía espías a la tierra de Canaán. Y dice la Biblia que llegan a la casa de una mujer cananea, dueña de un prostíbulo. Y siempre que se habla de Rahab, siempre se habla como Rahab la ramera. Y llegan estos dos espías. Ella les abre su corazón y les dice: toda la ciudad está muerta de miedo por causa de vosotros, porque hemos oído lo que el Señor hizo por vosotros hace 40 años. Cómo abrió las aguas del Mar Rojo, cómo vencisteis a todos los enemigos que se presentaban en el desierto, y sabemos que Dios ha entregado esta tierra. Tened misericordia de mí y de mi familia. No me matéis, sino que acuérdense de la clemencia, de la misericordia que estoy aplicando con ustedes. Y ellos le dicen: si no le cuentas el cuento al rey, sino que estás en tu casa, el día que entremos a conquistar la tierra, te perdonaremos la vida a ti y a tu familia. Y dice la Biblia literalmente que Rahab vivía entre muro y muro. Había dos círculos concéntricos alrededor de la ciudad de Jericó, uno exterior y uno interior. Y entre muro y muro vivía Rahab la ramera. Ella había atado un cordón de color rojo en la ventana para que los que entraran a conquistar la tierra supieran que ahí no había que entrar y matar a nadie, sino que ahí vivía una mujer que tuvo misericordia y apoyó a los espías que mandó Josué. Y es interesante notar que después de varios días,
las murallas de Jericó no cayeron de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro, sino que como aquella escena que aún tenemos en nuestra mente de las Torres Gemelas en Nueva York, cayeron sobre sí, porque fue el Señor el que las tumbó de arriba para abajo. Y toda la ciudad cayeron, pero su casa permaneció, porque caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas el que confía en el Señor no cae, sino que permanece para siempre. ¡Aleluya! Y ella se convierte, si quisiéramos utilizar este término, se convierte de verdad al Señor y se incorpora al pueblo de Israel y se casa con uno de los espías. Y uno de los espías se llamaba Salmón. No es que se casó con un salmón, sino que se casó con un señor que se llamaba Salmón. Y al poco tiempo Rahab la ramera y Salmón queda embarazada. Y tienen un hijo que lo conocemos como Booz. Y este Booz, un hombre solo con mucho dinero, que tenía grandes tierras, un día pregunta: ¿y esta mujer que está aquí espigando en mi campo, esta quién es? Dice: esta Ruth la moabita. Esta Ruth la moabita, que ha venido con su suegra Noemí. Y se enamoran. Y él la redime, porque era el pariente cercano. Y al poco tiempo queda embarazada. Y nace un hombre llamado Obed. Y posteriormente nace Isaí. Y de Isaí viene David, que es de la tribu de Judá. Satanás va acumulando toda la información. Va a ser un varón de la tribu de Judá. No sé cómo se va a llamar, no sé dónde van a nacer, pero ya sé que es un hombre. Ya sé que es un varón. Ya sé que tiene que pertenecer a una de las tribus de Israel, la tribu, no la sacerdotal, sino la tribu de la realeza, la tribu de Judá. Entonces él se centra en los varones. Y cuando llegan a Egipto resulta, o cuando salían de Egipto, resulta que el faraón intenta matar a todos los varones. Porque él sabe que Satanás sabía que un hombre, un varón, le iba a herir en la cabeza. Y según va pasando el tiempo, sabiendo que el Mesías aún no ha nacido, le vuelve a poner en el corazón a otro rey llamado Herodes que vuelva a matar a todos los niños varones. Pero se le escapó el más importante y el más grande de todos. Pero fijaros cómo a lo largo de la historia Satanás comienza a perseguir, intenta bloquear el diseño, el plan de Dios, hasta que por fin nace el Mesías cuando tenía que nacer, en Belén de Judea, en la casa del pan, porque él dijo: yo soy el pan de vida. Bendito sea Dios. Ahora bien, ese Mesías, cuando viene y cumple con el propósito por el cual vino a este mundo y muere en la cruz y derrama su sangre por nosotros, cuando él se va a ir, cuando él se despide de sus discípulos, previamente él había dicho: me voy, pero volveré otra vez. No dijo cuándo, pero sí sabemos dónde. Y en aquel día se firmarán sus pies sobre el monte de los olivos, el monte que está enfrente de Jerusalén, y entonces el monte se partirá. Y otro texto añade y dice: y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ahora bien, la pregunta es: ¿en qué momento de la historia nos encontramos para ver esos acontecimientos tremendos? Es interesante notar que el diablo, incluso utilizando a personajes de mucha influencia y poder, metió en la sociedad calendarios y fechas totalmente distorsionadas que no tienen nada que ver con el programa profético de Dios. Por ejemplo, antes de que se utilizara nuestro calendario, que fue inventado o mandado a hacer por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI, los romanos se movían por un calendario llamado el calendario juliano, que lo mandó a hacer Julio César. Y un papa romano dijo: hay que hacer un calendario cristiano. Inventaron un calendario en torno al sol que tiene 365 días.
Y mi pregunta es, cuando Dios habla de tiempos, cuando Dios habla de momentos históricos, ¿a qué calendario está haciendo referencia? ¿Al chino? ¿Al gregoriano? ¿Al juliano? ¿Al calendario azteca? ¿Al calendario maya? ¿A qué calendario está haciendo referencia el Señor? Por supuesto, el Señor usa como punto de referencia siempre su palabra, la Biblia. Y vemos que en la Biblia el calendario no coincide con el nuestro. Porque nuestro calendario tiene 365 días y el calendario bíblico tiene 360. Así que ya empezamos mal. Nosotros giramos en torno al sol y el calendario bíblico es un calendario de tipo lunar. Y el día no empieza a las 12:01, como es nuestro caso, por la noche, sino que el día siguiente comienza con la caída del sol, cuando una mujer no tiene luz natural para poder enhebrar una aguja. Y entonces, si nosotros queremos realmente entender lo que Dios nos está indicando en estos últimos tiempos, nos tenemos que ceñir al calendario bíblico y no al calendario inventado por el hombre, que más que ayudar, lo que hace es confundir más. Ahora, fíjense qué interesante. En el calendario bíblico se cuenta desde la creación de Adán y Eva. Ya sé que en algunas universidades o en todas las universidades y en las escuelas, lo que voy a decir ahora les puede parecer disparatado, pero todo tiene una explicación, intentaré darla. Los judíos dicen que en este momento estamos en el año 5785 después de Adán y Eva. 5785 años, según la Biblia, han pasado desde que Adán y Eva fueron creados y puestos en el jardín del Edén hasta este mismo momento. Pero tampoco es correcto. Porque la Biblia nos enseña en el libro del Éxodo capítulo 12, verso 40, léanlo después detenidamente en casa, el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y dice que estuvo 430 años. Pero de esos 430 años no todos fueron tiempos malos o de esclavitud. Solamente 210 años estuvieron como esclavos. Los otros 210 años fue una gloria, fue una maravilla. Recuerden, ellos llegan con Jacob. No hay alimentos, no hay comida, no hay agua, no hay pasto para los animales y descienden a Egipto. Egipto en hebreo se dice Mitzrayim. Hay dos M's, dos letras M's en hebreo, una que es abierta y otra que es completamente cerrada. Y la palabra Mitzrayim o Egipto empieza con una letra men abierta y termina con una letra men cerrada completamente. Porque Egipto aparentemente es una puerta abierta, hay trabajo, hay tierras, hay posibilidad de un futuro maravilloso, pero se termina convirtiendo en una jaula de oro de la cual no puede salir, sino solamente por el poder de Dios. Y es interesante notar que los rabinos, para que la gente no haga cábalas y más o menos pueda saber cuánto tiempo tenemos que seguir esperando para llegar al Mesías, le quitaron a propósito 210 años al calendario. Y por eso ellos dicen, insisto, en que estamos en el año 5785, pero no es verdad. Hay que sumarle los 210 años que le quitaron. Por lo tanto, hoy estaríamos en el año 5995. Y la Biblia dice que el Señor creó todo en 6 días y descansó el séptimo día. Los días en la Biblia no tienen nombres. Nuestros nombres de la semana son de origen pagano. El lunes era el culto a la luna, el martes al planeta Marte, miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo es el Sunday, era el culto al sol. Pero en la Biblia está el día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto y el día séptimo, ¿cuál es? El Shabbat, el día del reposo, el día del descanso, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña que el Antiguo Testamento cubre un periodo de 4000 años. Y estamos ya 2000 años después del Antiguo Testamento, lo cual quiere decir que estamos en el sexto día. Pero la Biblia nos habla de un día que durará 1000 años, que se llama el milenio, donde Cristo reinará físicamente, visiblemente sobre todas las naciones de la tierra en la ciudad de Jerusalén. Y el diablo estará atado por 1000 años. Y todas las naciones que hubieran sido salvas, que se escaparon de la batalla de Armagedón, donde morirán millones de seres humanos en ese valle de Josafat,
Dice que tendrán que subir todos los años a Jerusalén para celebrar la fiesta de Sucot o la fiesta de Tabernáculo, y la nación que no suba no caerá ni una gota de lluvia sobre ella en ese año. En otras palabras, nunca ha habido una generación más cerca del retorno inminente del Señor Jesucristo que nosotros actualmente. Somos los que más cerca estamos de todo esto. Por lo tanto, no pierdas tu tiempo, tu juventud, tus recursos, tu dinero, tu patrimonio. No pierdas más el tiempo en vanidades y en tonterías. Céntrate en lo que estamos viviendo. Y cuando decimos Cristo viene pronto, ¿lo creemos realmente, sí o no? ¿Creemos realmente que le queda poco tiempo al diablo? ¿Creemos realmente que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados? Los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. ¿Creemos realmente en todo eso, sí o no? Tengo la sensación de que es muy fácil decir amén, pero vivir en base a ese amén que habéis proclamado es otra cosa muy diferente. Porque si realmente crees que Cristo viene pronto, ¿por qué te afanas por tus cuestiones materiales o económicas? Si realmente crees que Cristo viene pronto, entonces ¿por qué estás tan preocupado y nervioso y triste y ocupado en vanidades que no sirven para nada? Si Cristo viene pronto, alaba al Señor, glorifica al Señor y comprométete con el reino de Dios. Si fuéramos menos teóricos y más prácticos, no nos importaría tanto las cosas de la vida, sino que viviríamos totalmente desprendidos de todo afán, de toda preocupación, porque sé que mi Señor viene pronto, porque Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis el camino. Felipe le dijo, el camino, ¿qué camino? ¿Dónde vas? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente a través de mí. Al Padre, ¿a qué Padre? A mi Padre Celestial. Muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No digas tonterías, no pierdas el tiempo en discusiones teológicas. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito sea Dios. Ahora bien, nos paramos ahora, 2024, septiembre, aquí en la ciudad de Orlando. Muy bien. ¿Cuánto falta? Porque ustedes llevan un reloj en la muñeca y saben a qué hora empezaba el culto, aunque nunca se sabe cuándo termina. Y sabes que mañana tienes que ir al colegio o a la universidad o a trabajar. Y generalmente tenemos una agenda y sabemos lo que tengo que hacer el lunes, el martes, en enero, en febrero, ¿verdad? Pero, y espiritualmente, ¿qué nos indica la palabra en cuanto al tiempo en el que estamos en este momento? Hermanos queridos, les voy a decir algo que les puede sacudir el alma. No se preocupen, esta noche no va a venir el Señor. No se preocupen, hermanos. Si me equivoco y viene el Señor en medio de la predicación, les pediré perdón cuando lleguemos a la gloria. Si es que llegas. ¿En qué me baso cuando yo digo que en este momento no viene el Señor? ¿Hay algún argumento bíblico? ¿Hay alguna información en la Escritura que nos indique a nosotros si viene o no viene ahora mismo el Señor? Por supuesto que sí, querido. Por supuesto que sí. La palabra del Señor nos dice muy claramente lo que les voy a leer a continuación. Presten atención, por favor. Con respecto, estamos hablando de este tema, ¿verdad? Con respecto a la venida del Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjate el ruego que hace aquí el apóstol Pablo, os ruego, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor vendrá pronto, está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay dos palabras para hacer referencia a la venida del Señor. Una es epifanía, que es la primera venida,
y otra es parausía, que solamente se emplea en la Escritura para hacer referencia a su segunda manifestación visible. Y Pablo emplea en este versículo 1 la palabra parausía. Con respecto a la parausía, es decir, con respecto a la segunda aparición del Mesías, no se preocupen porque no puede venir, no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición y venga la apostasía. Este personaje del cual se habla aquí, la Biblia le da diferentes nombres. Ustedes saben que el nombre muchas veces implica la esencia de la persona o del objeto del cual estamos hablando. Cuando decimos el Espíritu Santo, ¿cuántos nombres recibe el Espíritu Santo en la Biblia? Muchísimos. Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de adopción, Espíritu Santo, Consolador. ¿Cuántos nombres recibe Dios en el Antiguo Testamento? Muchísimos, ¿verdad? El Señor, Elohim, Rafa, El Shaddai, etcétera. ¿Cuántos nombres recibe el Señor Jesucristo en la Biblia? Pues mire, cientos. Alfa, Omega, Príncipe de Paz, Cordero, el León de la tribu de Judá, etcétera, etcétera. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es un líder político con una influencia mundial tremenda que Daniel lo llama el cuerno pequeño. Porque él tiene una visión donde ve un animal con 10 cuernos y de medio de uno de ellos sale uno pequeño que habla blasfemias y pelea contra los santos un tiempo. En el Nuevo Testamento Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, también lo llama el inicuo. El único que lo llama el anticristo es Juan. Solamente Juan lo llama el anticristo, el antimesías. Dicho sea de paso, la palabra Mesías no es un nombre, es un título. Mesías en hebreo es Mashiach, que significa ungido. Cada vez que usted lee en la Biblia la palabra ungido, en hebreo se dice Mashiach. No toquéis al ungido de Jehová. ¿Qué dice? No toquéis al Mesías. Porque eso es lo que significa ungido, Mesías. Y dice la palabra del Señor que habrá un antimesías, un falso Cristo que vendrá y si es posible engañará aún a los escogidos. Es interesante notar porque cuando hay ciertos temas que tocamos del mundo escatológico, algunos dicen, pero bueno, se refiere a los judíos, ¿no? A los israelitas, a los escogidos, ¿sí? Pues no. Porque la Biblia dice, vosotros que no erais pueblo, ahora sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego tú y yo, como hijos y hijas de Dios, hemos sido escogidos, llamados específicamente por nombre y apellido por nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 24, mirad que no seáis engañados porque aparecerán muchos ungidos, muchos falsos cristos y a muchos se engañarán. ¿Qué significa? Que van a aparecer por Orlando, por Miami, por Nueva York, por Europa, por Estados Unidos, por el mundo entero, personas autodenominándose somos Jesucristo. Ha habido casos. Ahora mismo en el mundo hay 8 hombres que dicen que son Jesucristo. Uno de ellos vive en Jerusalén. Va vestido así con una túnica, se ha hecho cortes en la ropa como si fuera herido. Incluso a veces se pone una corona de espinas, va descalzo, carga una cruz. No se refería directamente a eso, sino que si ungido o Mesías significa ungido, el Señor está diciendo, cuidado porque habrán falsas unciones en los últimos tiempos y algunos irán detrás de esas falsas unciones. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo podemos comprobar si realmente la unción que supuestamente este caballero dice tener viene de lo alto o viene de lo bajo? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos discernir si ese supuesto ungido el Señor lo está usando o vete tú a saber quién lo está usando? Para eso tenemos las Sagradas Escrituras, mi querido hermano. Para poder discernir, para poder interpretar si lo que está haciendo, si lo que está enseñando es bíblico o no es bíblico. En otras palabras, no repitamos cosas porque otros nos las enseñaron, sino vayamos a la fuente, al origen, a la palabra de Dios para ver si lo que yo estoy predicando es verdad o es mentira. Por ejemplo, ayer hablaba con el pastor y me decía al oído, le voy a revelar un secreto. ¿Cuántos hermanos dicen en las iglesias? Porque Dios bendice al dador alegre. Hermano, la palabra dice, Dios bendice al dador alegre. Vamos a ofrendar con generosidad. ¿Dónde dice eso la Biblia, mi hijo? ¿Dónde dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre?
Eso no dice la Escritura. Eso es lo que nosotros decimos y ya lo repetimos como el loro. Yo no digo que Dios no bendiga al generoso. Por supuesto, faltaría más. Pero si usted quiere citar la Biblia, cítela bien o cállese la boca. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Pero no diga que la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Una vez me dijo una persona, yo leo la Biblia. Digo, ¿sí? ¿Qué lees tú de la Biblia? Dice, Jeremías, me dice. Digo, ¿Jeremías qué capítulo? O Jeremías qué, y me dice, yo el apellido ya no me lo sé. Digo, venga, dime un versículo de la Biblia. Me dice, ayúdate que yo te ayudaré. Digo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué tontería estás diciendo? Eso no es Biblia. Ah, no, digo, no, eso no es Biblia. Entonces, si usted quiere tener un conocimiento exacto de lo que va a ocurrir, posiciones en la verdad, y la verdad está escrita y revelada en la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que los últimos tiempos para también los creyentes, para nosotros, van a ser tiempos difíciles y peligrosos. Tiempos de inmoralidad, tiempos donde lo malo ahora es bueno, tiempo donde intentarán sacar a Dios de todas partes, intentarán ridiculizar nuestra fe, tirando por tierra la credibilidad de la cual goza la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Vemos hoy en día en televisión, vemos hoy en día en la radio, vemos hoy en día en los colegios, en las universidades, auténticas abominaciones que provocan la ira de Dios, pero las enseñan como algo normal. Y si no las aceptas, si no las recibes, te dicen que estás caducado, que eres un xenófobo, etcétera, etcétera. ¿Saben qué es lo último que quieren hacer los judíos? Que lo van a hacer, lo vais a ver, ¿eh? Ya está en operación. Han logrado quitar la prohibición de que los judíos puedan subir a la explanada del templo a orar. La explanada del templo es el monte Moriah, donde Abraham subió a sacrificar a su hijo. Donde actualmente hay una cúpula dorada, que es la cúpula de Omar, o la cúpula de Al-Aqsa, y al lado, perdón, la mezquita de Al-Aqsa. Allí durante mucho tiempo los judíos no han podido subir a orar, estaba totalmente prohibido. Allí fue donde David subió y le compró el terreno a Arauna, ¿se acuerdan? Y presentó un sacrificio al Señor para parar la mortandad en Jerusalén. Ese fue el lugar donde Abraham subió con su hijo Isaac y estuvo a punto de sacrificarlo a menos que Dios lo parara. En ese lugar los judíos no podían subir a orar y en ese lugar ellos sueñan con reconstruir su tercer templo. Ya uno fue destruido, el segundo fue destruido y el tercero también va a ser destruido. Pero su anhelo, su deseo es volver a reconstruir el Bet HaMikdash, la casa santa para el Señor. Como no pueden de momento construir el templo, lo que están haciendo es un altar portátil para subirlo arriba a la explanada del templo y comenzar a hacer sacrificios. Aunque no tengan el templo, se pueden hacer sacrificios aunque no haya el edificio, aunque no haya el templo. Y el objetivo es decirle a los cristianos, nosotros no necesitamos la sangre de vuestro Mesías, porque nosotros tenemos nuestros corderos, nuestros animales y nuestros sacrificios. Y eso de que la sangre de vuestro Mesías limpia de todo pecado, nosotros no lo aceptamos. Ese es el objetivo, el propósito que probablemente este año veremos o el próximo, si estamos todavía con vida en este mundo. En otras palabras, cuando el Señor dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. En otras palabras, vamos a ver cosas terribles. Cómo quieren provocar a Dios, cómo quieren tirar por tierra la sangre de Jesús. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque los tiempos finales no van a ser tiempos fáciles, sino tiempos muy difíciles y muy complicados, mis queridos hermanos. Si ustedes piensan que por vivir aquí en Estados Unidos, ustedes están vacunados en contra de cualquier problema, en contra de cualquier persecución, se equivocan rotundamente. Se equivocan rotundamente. En el único que podemos confiar es en nuestro Dios. Caerán a tu lado 1000, mas a ti no llegará por cuanto has puesto tu confianza en el Señor. La Biblia dice, Él es mi luz y mi salvación, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En otras palabras, el único que nos va a acompañar hasta el último momento va a ser nuestro Dios todopoderoso, al cual le damos toda la gloria y toda la honra cada día de nuestra vida. Aleluya. Y en estos últimos tiempos vamos a ver cosas tremendas, pero no solamente en cuanto al aspecto malo, sino vamos a ver milagros y señales y prodigios espectaculares. ¿Saben la cantidad de gente en Israel que se está convirtiendo, aunque todavía no lo han dicho abiertamente, porque el mismísimo Señor Jesucristo se está apareciendo en persona y por revelación están conociendo la verdad y se están convirtiendo al Señor?
¿Dónde nació la iglesia? ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Dónde estuvo la primera iglesia cristiana en el mundo? En Jerusalén. Allí la iglesia empezó con un mover del Espíritu espectacular. En el día de Pentecostés, o 50 días después de la Pascua, se celebraba esa fiesta. Y dice que de repente aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia empezó con un poder extraordinario. Jerusalén fue sacudida de pies a cabeza. Y dice la Biblia, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. En otras palabras, la iglesia no va a terminar en una derrota, no va a terminar pasando desapercibida, sino que la iglesia se va a levantar y el Señor está tratando de purificar, de tratar con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que comencemos a vivir una vida en orden, una vida en santidad, una vida en pureza, una vida que no sea una vida superficial, sino una vida comprometida con el Señor. Y eso es lo que necesita esta nación, ver hombres y mujeres de verdad que aman a Dios, que respetan al Señor y a su palabra y se dejan de cuentos. Los últimos tiempos van a ser tiempos terribles, terribles, de guerras y de rumores de guerras, desprovistos de todo principio moral o espiritual, donde ya no hay absolutos, todo es relativo. Los últimos tiempos van a ser tiempos muy difíciles para la juventud cristiana. Porque además el mundo se ha metido ya en nuestras casas. No hace falta ir al mundo, ya se metió dentro. Por eso yo siempre digo, revise lo que su hijo y su hija están mirando todo el día ahí en la máquina diabólica esa. ¿Qué están viendo? ¿Con quién estás hablando? ¿A qué páginas estás visitando? Porque mientras usted tiene los pies encima de la mesa viendo el partido de fútbol, el diablo está tentando a su hijo o a su hija en la habitación y usted como padre ni se ha enterado. Es interesante notar cuándo vino la primera tentación en la historia de la humanidad. Cuando estaban juntos, cuando estaban paseando de la mano Adán y Eva, dándose cariñitos y abrazos, no. Cuando estaban separados, uno por un lado y otro por otro. Satanás esperó pacientemente diciendo, ya se van a separar, no te preocupes. El otro está debajo de una cocotera tomando el sol. Esta es la mía. Y ella se fue solita a pasear por el huerto. ¿Se acuerda cuando aquella niña salió, dice que a ver cómo vivían las hijas de Siquén? Salió solita, salió purificada y vino destrozada. El enemigo es un experto en aislarte, en separarte de la grey. Nadie me entiende, nadie me comprende, no cuentan conmigo, no me entiende la iglesia, el pastor la tiene tomada conmigo, con lo bien que yo canto, ¿por qué ponen a esta? Y con lo bien que yo toco la trompeta, el bombo, lo que sea, ¿por qué siempre tienen que poner a los mismos? No me llaman, no me visitan. El diablo te va aislando, te va metiendo basura, te va metiendo veneno en el corazón y entonces dice, yo prefiero estar sola, me quedo en mi casa leyendo la Biblia, yo no necesito pastores, ni iglesia, ni Biblia, ni nada. Y entonces, ¡pam!, ahí se presentó el diablo. Cuando estaba sola, mirando a donde no tenía que mirar. Y le dice el diablo, prueba, prueba, está rico. Yo le contaba cuando era pequeña a mi hija el cuento de Adán y Eva, la historia bíblica de Adán y Eva, y yo le decía, prueba, prueba, y ella con 3 añitos me decía, no, prueba tú, prueba tú. No, pero no pasa nada, sí pasa. ¿Qué te dijo Dios? Que el día que comamos moriremos. Y él le dice, no, no vas a morir. No vas a morir, sino que van a ser abiertos tus ojos. Y le harás la competencia a él porque serás otro Dios. Y entonces dice, bueno, voy a probar. Y probó. Y fíjese que después Satanás no fue a tentar a Adán, ¿no? Después fue a tentar a Adán. ¿Quién? Su mujer. Para hacer caer a la mujer tuvo que ir el diablo en persona. Para hacer caer al tontorrón con Eva sobraba. ¿Qué te parece? El poder de la mujer, amigo. Satanás en persona para hacer caer a este tontorrón. Eva, vete para allá que le das 4 carantoñas y ya te lo llevas al huerto. ¿Qué te parece, amigo? Los dos cayeron. Fue una ruina terrible. Una ruina tremenda. Tremenda. Pero fíjate qué interesante. Primero mata a uno, que fue Abel. Después quisieron matar solo a los niños en Egipto. Pero si vas al libro de Esther es impresionante porque hay un ser terrible de Amalek que quiso matar a toda la nación de Israel. Cada vez va más el enemigo, cada vez quiere alcanzar mayores objetivos.
Gracias a Dios a una mujer de Dios como Esther, que se puso a orar y ayunar y desbarató la agenda del diablo. Si no, Israel hoy en día no existiría. Era la mujer más hermosa del país, ¿eh? Cuidado con eso. Era una mujer hermosa, era una mujer bellísima, una mujer tremendamente atractiva, pero que no usaba su belleza para hacer caer a los hombres, sino que utilizó su belleza como instrumento para llevar al pueblo a la presencia del Señor, a buscar el rostro de Dios. Cuidado con eso. Cuidado lo que estás haciendo con tu vida. Porque si te miran a ti, pero tú los llevas a Cristo, gloria a Dios. Pero si te miran a ti, quedan en ti, mal asunto, amigo. Generalmente la gente muy guapa o muy bellas tienen un gran problema. Yo ese problema, gracias a Dios, no lo tengo. Pero los que son muy guapos, muy atractivos, cuídate, cuídate, porque puede ser que el enemigo utilice tu belleza para llevar al pecado a mucha gente, cosa que hizo, por ejemplo, Eva y otras mujeres. Hermanos queridos, los últimos tiempos serán tiempos difíciles en lo político, en lo económico, en lo social, en lo espiritual, en todo. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 12 que Satanás oyó la profecía, oyó el mensaje profético de que el Mesías vendría, y durante toda la historia, desde el Génesis hasta el nacimiento de Cristo, él comenzó a perseguir a esa mujer, y esa mujer no era la Virgen María, esa mujer en ese momento no era la iglesia, esa mujer en ese momento era el pueblo de Israel que quedó preñado, quedó impregnado con la promesa de que nacería el Mesías, y viendo que no pudo destruir al pueblo, dice que se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos del Señor y contra los que creen en el Mesías. En otras palabras, si ustedes creen que están exentos de ser perseguidos o expulsados de sus trabajos o expulsados de sus escuelas porque son cristianos, no te engañes, querido hermano y amigo. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá de una manera u otra persecución. Y si no se están metiendo contigo, es que tú tienes un problema. Si le caes bien a todo el mundo, tú tienes un serio problema. Pero si tú estás viendo cómo te presionan, cómo se ríen, cómo se burlan de ti, dale gloria a Dios. Bienaventurado es el que padece persecución por la causa de Jesucristo. Si en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo no se ríen de ti, es porque probablemente hace mucho tiempo que dejaste de ser luz y la sal se desvaneció. Pero que se metan contigo por ser cristiano es una honra, es un honor, es un privilegio padecer por la causa de Cristo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Se levantará no solamente un líder político de Europa, del antiguo territorio del Imperio Romano. Recuerden rápidamente el sueño de Nabucodonosor. Una estatua enorme, gigante, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y las dos piernas de hierro mezclado con barro. Esas dos piernas representan al continente euroasiático y representan también Europa. Y de ahí se levantará este personaje siniestro. ¿Saben que tenemos en el corazón de Europa una máquina gigante? No cabe en esta habitación, que la llaman la bestia. Ahí están los nombres de todos los habitantes de Europa, direcciones, teléfonos. Algunos se compran televisiones grandes de estas modernas de hoy en día para ver, sin saber que te están viendo a ti también. Así es. Y cuando llevas el teléfono encendido te están escuchando todo lo que dices y te tienen localizado 24 horas al día. Así que eso de privacidad, privacidad la que tienes que tener tú con Dios. Es la única que funciona. Pero dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos ese personaje siniestro, que lo conocemos como el anticristo o el antimesías, tendrá el apoyo de otro personaje también terrible que se llama el falso predicador, el falso profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un predicador. Por eso Pablo decía, yo quiero que todos profeticen. Es decir, yo quiero que todos prediquen la palabra. Un profeta no es una persona que tiene una voz muy rara. Hola, hermano, Dios te bendiga, bendecido. No. Ese es alguien que tiene problemas en las cuerdas vocales. Un profeta no es una persona que está todo el día viendo cosas y te profetiza lo que... ¿Cuántas veces me han venido a mí personas por la espalda? O de frente también, ¿no? Me acuerdo en San Francisco, vi una señora, me pone la mano en la espalda y yo me le viro y digo, la manita quieta. La manita quieta, a mí no me esté tocando. ¿Qué quiere? No, es que tengo palabra de Dios para usted.
El Señor le va a bendecir, el Señor está contigo. El Señor diga, mire, hermana, escúcheme una cosa, no pierda el tiempo, hermana. Yo ya sé que el Señor está conmigo. Desde que me sacó los 4 demonios que tenía, ya sé que está conmigo. Si no me venga a decir cosas que ya están en la palabra. Yo me pego 4, 5, 6, 7, hasta 8 horas estudiando la palabra. Así que no me venga a decir lo que yo ya sé que el Señor me dijo, ¿vale? Pero el falso predicador, el falso profeta, dice la Biblia que tendrá una legión de ministros, de colaboradores, de ayudantes, que dice la Escritura que se visten de púrpura y se han embriagado a lo largo de la historia con la sangre de los santos. Y se adornan con piedras preciosas y usan cáliz de oro. Y si usted ve cómo se visten, por ejemplo, los musulmanes o los budistas o los hindúes, usted se va a dar cuenta de que ninguna de las características que le acabo de mencionar coincide con ellos. Pero hay una religión que todos conocemos, que sus ministros se visten de púrpura. Y se embriagaron con la sangre de los santos durante más de 350 años. Cuando los franceses y los españoles se unieron con los reyes de Francia y de España e inventaron aquello siniestro que lo llamaron la Santa Inquisición. Y quemaron a centenares de personas en la hoguera y descuartizaron a personas, a familias enteras y persiguieron a nuestros hermanos en Cristo y tantas cosas, ¿verdad? Y dice la Biblia en el libro del Apocalipsis que la sede de gobierno, el corazón donde estarán, será en la ciudad que reina sobre todos los reinos de la tierra. Claro, esto se escribió hace 2000 años, no se escribió la semana pasada. Pero en aquellos tiempos solamente había una ciudad en el mundo que reinaba, que gobernaba sobre todos los reinos de la tierra. ¿Y cuál era? La palabra amor al revés. Roma. Y en Roma hay un pequeño estado, una pequeña ciudad, con su propia guardia, su propia moneda, sus propias leyes, donde dice la Biblia que tendrán su sede de gobierno el falso profeta. Y no habrán salido mentiras de aquel lugar, ¿eh? Fíjense lo que fueron capaces de hacer esta gente, que no solamente hicieron estragos en Europa, en México, en Perú y en tantas partes, sino que se atrevieron a quitar cosas de la Biblia. Y dice la Biblia, ay de aquel que se atreva a quitar o a poner cosas de la Biblia. Dios quitará tu parte del libro de la vida o añadirá las plagas que están escritas en este nombre. Fíjense los 10 mandamientos que nos enseñaron cuando éramos chiquititos en la escuela, ¿se acuerdan? Te enseñaron aquel que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Te enseñaron eso? No, amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero es que ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no te postrarás ante imágenes ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Manipularon los textos, pero no solamente contentos con esto, sino que en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, le metieron 7 libros más a la Biblia. Así que cuando te dicen, pero es que ustedes tienen una Biblia con 7 libros menos, porque los evangélicos o los protestantes le quitaron libros a la Biblia. No, queridos, al revés. Fue en el Concilio de Trento que la Iglesia Católica le metió 7 libros más a la Biblia, que nunca habían estado: el libro de Tobías, el libro de Primera Macabeo, Segunda Macabeo, Judith, Sabiduría, etcétera, etcétera. Es decir, que quitan y ponen a su conveniencia. Y le enseñan a la gente que para recibir el perdón de los pecados tenemos que ir a un Señor y decirle, Ave María Purísima. Y el otro dice, sin pecado concebida, si es que te oye porque está durmiendo allí en la siesta. Y le tienes que contar tu vida. Y te obligaban a contarle tu vida y abrirle tu corazón. No le abra, hermano y hermana, su corazón a ningún hombre en este mundo. Ábrale su corazón al Señor solamente. No le cuente sus intimidades a nadie. Me da igual si es pastor, obispo, reverendo, apóstol, me da igual. Usted le tiene que abrir su corazón y contarle sus intimidades solamente al Señor. No hipoteque su presente y desbarate su futuro por haber contado lo que nunca usted tenía que haber contado a nadie. Pero allí tenías que abrir tu corazón. ¿Y cuándo fue? ¿Y cuándo no fue? ¿Y con quién fue? ¿Y cómo fue? Claro, era uno pequeño, pero si me pasara hoy en día, le diría, ¿a ti qué te importa cuándo fue y dónde no fue? Y un día se me ocurrió decirle a uno de los confesores en los salesianos, yo estudié en los salesianos durante años, y le digo, bueno, y como ya no sabía qué más contarle, digo, bueno, y también me arrepiento de los pecados que voy a cometer al salir de la misa, de la iglesia. Y me pegó un bofetón. ¿Qué te parece? Un sopapo me dio allí.
¿Dónde dice la Biblia que tengo que ir a un hombre a pedirle perdón y contarle mi vida para que Dios perdone mis pecados? ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? ¿Dónde dice la palabra de Dios que hay mediadores e intercedores entre Dios y nosotros? Cuando la palabra del Señor, inspirada por su Espíritu Santo, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde enseña la Biblia que en Semana Santa no se puede comer un chuletón de carne? Pero si vas a la parroquia, si vas a la sacristía y pagas la bula, entonces te dan un escrito para que puedas comer carne. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde dice la palabra de Dios que cuando una persona se muere se va al limbo o al purgatorio? ¿De dónde sacaron ese cuento chino? La Biblia habla de cielo y de infierno. Cielo nuevo y tierra nueva y condenación eterna para los que no quisieron seguir el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Dónde dice la palabra de Dios, mi querido hermano? ¿Dónde dice la palabra de Dios todas esas enseñanzas? En ninguna parte, en ninguna parte. Pero en los últimos tiempos vamos a escuchar doctrinas de demonios, enseñando cosas que no son bíblicas, como por ejemplo, pase adelante, hagamos un pacto, hermana, entre usted y yo. El pacto generalmente siempre es esto. Hagamos un pacto entre usted y yo le doy cobertura espiritual, usted me cuenta sus cosas y yo soy su cobertura espiritual. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo no tengo que pactar con ningún hombre. Yo estoy bajo la cobertura poderosa del Espíritu de Dios en mi vida. Yo no tengo que pagarle a nadie para que me eche ningún demonio. Yo no tengo que pagarle a nadie para que vigile mi vida. Yo no tengo que ir a un lugar para que me expulsen los demonios. Porque el Señor me liberó y todas las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Pero doctrinas de demonios vamos a escuchar en los últimos tiempos. Y lo dice el Espíritu Santo claramente. Y todo eso vendrá del mismísimo infierno. Por eso, mis queridos hermanos, cuando veamos cosas terribles que estamos viendo y escuchando cada día, mentalízate de que estamos ya en los últimos tiempos. Y una cosa que les voy a decir, Rusia, tarde o temprano va a atacar a Israel. No les quepa a ustedes la menor duda. Ya están ahí en el norte, en los altos del Golán. Ya están ahí arriba. Y están como locos por meterse por los altos del Golán y descender por el valle del Jordán e ir al valle del Magedón o de Megido y llevar a cabo la batalla más terrible que jamás se ha librado en la historia de la humanidad, donde millones y millones de naciones se unirán para ir en contra del pueblo de Israel, tomar la ciudad de Jerusalén y decirle a Dios en su propia cara y en su santa ciudad: tú no pudiste proteger a este pueblo, nosotros somos más poderosos y más fuertes que tú. Y la palabra del Señor nos enseña que el mismo Señor Jesucristo tendrá que intervenir personalmente en esa última batalla antes de que destruyan al pueblo de Israel. Y dice que levantarán su mirada y mirarán al que traspasaron y harán grande lamento por él. Y ahí vendrá el Señor en busca de su pueblo. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué pintamos en toda esta película? ¿Cuál es mi papel en esta obra? ¿Me quedo, salgo? ¿Dónde estaremos nosotros? Permítame que les recuerde algo de la Biblia. Una mujer casada y con dos hijos, tuvieron que emigrar a Jordania o a Moab en aquella época, porque en Belén, donde vivían, no había comida, no había trabajo, no había futuro, no había nada. Y allí se va Noemí con su marido y con sus hijos, ¿verdad? Malón y Kelión. Y dice la Biblia que estos hijos se casan con mujeres moabitas. Pero resulta que el marido de Noemí muere y los hijos de Noemí se mueren y se quedan ahí 3 mujeres solitas, viudas. Y Noemí dice: me voy a volver a mi tierra otra vez. Aquí no tengo futuro, no tengo nada. Y de las 2 nueras dice una que se volvió a sus dioses. Pero la otra le dijo: no me ruegues que te deje ni te abandone, porque a donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde a ti te entierren, a mí también me van a enterrar contigo. Noemí era judía. Ruth era moabita, era gentil. ¿Quién consoló a quién? ¿Quién apoyó? ¿Quién sustentó a quién? ¿La judía a la gentil o la gentil a la judía? Es interesante, ¿no? Ella rehace su vida
y se casa con el hijo de Rahab la ramera, un tal Booz, y de ahí viene el Mesías. En otras palabras, nosotros vamos a tener un ministerio extraordinario en los últimos tiempos de restauración, de cariño, de amor, de apoyo a un pueblo que le dio las espaldas a su Mesías, pero que si tú eres capaz de provocarlos a celos, porque al judío no se le convierte predicándole. La Biblia dice que para él la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo se alcanza entonces a un judío? ¿Cómo se evangeliza a un rabino? ¿Cómo se alcanza a una persona que se sabe media Biblia de memoria, pero que ha rechazado al Mesías? Dice, provocándolo a celos. Viendo que tú eres un hombre bendecido, viendo que el Señor te ha sanado, viendo que el Señor te ha liberado, viendo que sabes la palabra de Dios igual o más que Él. En otras palabras, despertando en el interés hasta el punto que te llega a preguntar, pero tú ¿cómo sabes todo eso? Yo he ido a sinagogas de visita y me han terminado sacando en la plataforma y gozándome con ellos, incluso hasta orando por ellos. Así que mi querido hermano, la iglesia tiene que estar preparada porque vendrán mucha gente pidiéndonos ayuda, consuelo y refugio. La pregunta es, ¿dejaremos entrar en nuestra iglesia a los que son diferentes a nosotros? Porque cuando yo entré en la iglesia por primera vez no venía así vestido, ¿eh? Yo me quitaba mis pantalones, los jeans, creo que los llaman aquí los jeans. Yo me los sacaba y se quedaban de pie, ¿eh? Te puedes imaginar lo que llevaban de encima, ¿no? Hacía así, los ponía ahí de pie y ahí se quedaban. Y para vestirme hacía así, daba un salto y me metía otra vez dentro. Yo tenía un amigo mío que perdió el peine y cuando se cortó el pelo después de convertirse lo encontró que lo llevaba dentro de la melena. ¿Está la iglesia hoy en día preparada para abrirle las puertas a los pecadores? ¿O queremos que entren con corbata y con saco hablando en lenguas y a los 10 minutos los bautizamos? ¿Estamos preparados para renunciar a nuestro estatus y a nuestra comodidad? ¿O queremos que esto sea un club donde nos sentimos muy cómodos y muy a gusto? ¿O puede venir el pecador, el homeless? ¿Puede venir el drogadicto, la ramera, la prostituta, el homosexual? ¿Pueden venir a nuestros templos y ser abrazados con el amor de un cristiano? Imagínense que en esta noche entraran 500 moteros de esto de Harley Davidson, o entraran drogadictos, ¿cómo nos sentiríamos, hermanos? ¿Saben por qué hay iglesias que solamente siempre le predican a los mismos? Porque el Señor no manda a ninguna iglesia a personas que en vez de ganarlos para Cristo, los van a condenar más de lo que ya están condenados. El Señor está buscando iglesias que sean hospitales del alma, donde la persona entre destrozada, pero el amor de Dios lo cautiva y lo transforma de tal manera que dice, aquí me quedo y no me voy a ninguna parte. Y lamentablemente hay iglesias o que te piden dinero nada más entrar por la puerta de la iglesia, como hay iglesias en España que te traen nada más entrar a la puerta de la iglesia un datáfono, el aparatito ese para pasar la tarjeta, y tú le dices, ¿esto qué cosa es? No, esto tiene usted que dar tanto para poder entrar al templo y aquí está el sobre del diezmo y aquí. ¿Para eso está la iglesia en la tierra? Para prosperar, ¿quién? Siempre el mismo, porque los demás están siempre igual. Pero este no para de prosperar. ¿Para eso está la iglesia en la tierra? ¿Para enseñar tonterías y entretener a la gente y hacerlos reír? ¿Cuántas iglesias han convertido en lugares de pasarelas de moda? En lugares donde venimos a presumir de la ropa, del anillo, del reloj, del carro que tenemos. ¿Cuántas iglesias son auténticos circos, teatros, donde la gente lo pasa bien, pero donde el pecador no es alcanzado por el poder y la palabra de Dios? ¿Realmente estamos preparados para recibir una oleada de gente desesperada que perderán su trabajo, estarán enfermos, no tendrán familia, se sentirán solos, pero que en la casa de Dios encontrarán el amor que nunca vivieron en el mundo? ¿Estamos preparados para eso? ¿Está preparado para que se siente al lado suyo una persona que apesta, que huele mal? ¿O se cambiará de banca diciendo, ay, Padre, Dios lo reprenda? ¿Para qué estamos preparados, queridos hermanos? ¿Para esta última hora de la historia? ¿Para lavarle los pies al descarriado? ¿Para darle la chaqueta que nos sobra y la camisa que le falta? ¿Estamos realmente preparados para lo que se viene encima? Hermanos queridos, los últimos tiempos no van a ser tiempos fáciles. Los judíos ya tienen todo preparado para su tercer templo. Todo preparado, absolutamente todo. Hasta la famosa parada humana, la vaca roja,
la que van a matar y sacrificar para limpiar la explanada del templo y purificar todo, ya lo tienen, ya está todo listo. Tienen las trompetas, tienen las copas, tienen las ropas, tienen absolutamente todo. Pero si no tienen a Cristo, no tienen absolutamente nada. No tienen absolutamente nada. Si algo le falta a la iglesia a nivel general hoy en día en el mundo, ¿saben lo que es? Un bautismo, pero de amor. Si tuviéramos mucho más amor hacia el Señor y hacia el prójimo, las iglesias no se dividirían tan fácilmente, ni pelearían hermanos contra hermanos. ¿Cómo me impactó la primera vez en mi vida que leí el trasfondo de la carta de Pablo a los filipenses? Un hombre en una mazmorra romana, con la espalda hecha jirones, solo, abandonado, todos me han desamparado, ninguno estuvo a mi lado, Alejandro se marchó, Demas se fue al mundo, etcétera, etcétera. El Señor estuvo a mi lado, pero dice al que le estaba dictando la carta, escriba ahí antes de que me maten, regocijaos en el Señor siempre. Y seguramente Silvano o Silas, que es lo mismo, dijo, ¿qué? Y dice, otra vez te digo, regocijaos en el Señor siempre. Ay, pero antes que me olvide, Silas escribe esto. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Un hombre condenado a muerte, un hombre que ya lo tiene todo hecho en la vida, se acuerda que hay dos hermanitas en la iglesia enfrentadas, peleadas una con otra, y le dice a Silas, escribe que Evodia y Síntique arreglen la situación, porque cuando no hay armonía, no hay bendición ni vida eterna. Pero donde están los hermanos juntos en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Eso es lo que necesitamos, que la iglesia sea un faro en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Porque Cristo es verdad que viene pronto, pero dice la palabra y termino. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Solamente tienen que arrepentirse los impíos y pecadores? ¿O tiene también la iglesia que arrepentirse de muchas cosas? ¿Solamente el arrepentimiento es para los del mundo, los de la calle? ¿No tenemos nosotros nada de lo que arrepentirnos? ¿Por qué dice el Señor que no vendrá si la iglesia sigue teniendo tantas manchas y arrugas? Porque la iglesia se ha arrugado mucho y se ha manchado mucho. Y yo siempre he dicho que cuando el mundo nos imita a nosotros, es una honra, es una alegría. Pero cuando tú tienes que imitar al mundo para entretener a la gente de su iglesia, tienes un gran problema, querido. Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche y dile al Señor, Señor, perdóname por el tiempo perdido. Perdóname porque estoy viviendo como si fuera a estar en esta vida 1000 años. Perdóname, Señor, por el tiempo que he perdido, por el dinero que he malgastado, por los dones que le he dado al mundo en vez de habérselos dado a mi Señor. ¿Sabes? La mejor decisión que puedes tomar en esta noche como joven o con la edad que tengas es decirle, Señor, yo quiero ir a por todas. Yo no quiero perder más el tiempo. Bueno, si el Señor te ha dicho que hagas ese estudio, esa carrera, gloria a Dios, pero si no es esa la voluntad de Dios, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? ¿Para qué estás obligando a tus padres que trabajen como mulas para pagarte unos estudios cuando Dios no te ha llamado a hacer eso? ¿Para qué estar en un lugar cuando ese lugar ya no tienes por qué estar ahí ni un minuto más de tu vida? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por el tiempo perdido. Perdóname, Señor, por no ser tú lo primero en mí, sino otras cosas te han desplazado de mi vida, Señor. Oh, Padre Santo, gloria a tu nombre, mi Dios. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Tú eres todopoderoso. Aleluya. Que el Señor nos guarde y nos proteja y nos libre siempre de todo peligro y de todo mal. Y vivamos como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Si alguien tiene que entregar su vida a Cristo
y venir al Señor, hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. ¿Hay alguien entre nosotros que le quiere entregar su vida a Jesús? Que quiere decirle, Señor, yo he perdido mucho tiempo y quiero aprovechar los últimos años de mi vida para honrarte y para servirte a ti con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Si es así, ponte de pie y ven al frente. Y si hay algún creyente, algún hermano aquí en esta iglesia que en esta tarde quiere decirle, Señor, perdóname, yo quiero aprovechar el tiempo, Señor. También te invito a que te pongas de pie y pases al frente buscando la presencia del Señor. Todos nos ponemos de pie ahora, hermanos. No es el momento de volver atrás. No es el momento de abandonar. Sigue adelante, mirándolo a Él. Pronto llegaremos al hogar. Los músicos que también estaban tocando al principio del culto, vénganse para acá. Vénganse para acá el batería. Vénganse para acá las muchachas que estaban aquí atrás cantando. O solamente cantan para su gente. Yo también soy de tu pueblo. Yo también soy de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Aleluya. Olvidando, aleluya, lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al llamado de mi Dios. Con paciencia llegaremos al hogar. Digan débil, fuerte soy en Dios. Cristo, yo soy más que vencedor. Él renueva hoy mi fuerza. Aleluya. Hay victoria, dígalo conmigo. Hay victoria en el nombre del Señor. Digan débil, fuerte soy en Dios. En Cristo yo soy más que vencedor. Él renueva hoy mi fuerza. Amén. Hay victoria en el nombre del Señor. Voy a pedirle a todos que pasen al frente en esta noche, por favor. Venga adelante, mi querido hermano y amigo. Vamos a orar juntos a nuestro Dios, todos. Vamos. No es el momento de volver atrás. No es el momento de abandonar. Sigue adelante, mirándolo a Él. Pronto llegaremos al hogar.
yo soy más que vencedor. Él renueva hoy mi fuerza. Hay victoria en el nombre del Señor. Dilo conmigo fuerte, mi hermano, en esta noche. Vamos. Digan débil, fuerte soy en Dios. En Cristo yo soy más que vencedor. Él renueva hoy mi fuerza. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria, dígalo conmigo. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Ore por la persona que está a su lado en esta tarde, querido hermano. Tal vez lo conoce, tal vez no, pero sea como sea, oremos los unos por los otros en este momento a nuestro buen Dios. Y dígale: Señor, gracias por la vida de mi hermano, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para vivir en armonía, juntos en victoria. Bendiga esa casa, esa familia. Gracias al Señor por estos 44 años de gloria de Dios, de fidelidad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su pueblo aquí en esta ciudad, fortaleciendo la vida de los pastores. El mayor favor que puede hacer por un siervo de Dios es cubrirlo cada día en oración, mi querido hermano. Oremos los unos por los otros en esta tarde, para que el Señor nos mantenga unidos y podamos avanzar en el nombre del Señor y robarle el botín al enemigo en el nombre del Señor. Hay muchos enemigos, hay muchos gigantes que se quieren levantar delante de la iglesia y avergonzarla, pero en el nombre de Jesús tenemos victoria. Aleluya. Y pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos unas y que podamos en el nombre de Jesús seguir venciendo cada día al enemigo, derrotando al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, en contra de toda fuerza del enemigo que ha querido destruir a tu pueblo, que ha querido, Señor, a poner ataduras sobre las vidas. Fuera en el nombre de Jesús ahora toda influencia del enemigo en tu mente, en tu casa, en tu matrimonio, en tu economía. En el nombre de Jesús tenemos la victoria, el poder, la sangre de Cristo ahora me cubre, me libera, Señor, me desata de cualquier cadena espiritual. Y yo, Señor, confieso mi victoria. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada jamás me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor. Antes vienen todas estas cosas. Somos más que vencedores. Aleluya, aleluya. Fuertes aplausos al que vive. Amén. A su nombre. A su nombre. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 fuerte huirán.
gloria paz. Con mi onda y una piel al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. Vamos fuerte ahora, vamos. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aleluya. Oh. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 fuerte huirán. Ahora tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de... Escucha, no te tengo miedo por muy grande que tú seas. Hoy te venceré y todos lo verán. El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Cántalo fuerte conmigo. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. A ver ustedes fuerte ahora. Vamos. El enemigo yo vencí. Fuerte. Amén. Vamos. Por un camino huirán. Vamos arriba, iglesia. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Tú vienes contra mí. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre. No te tengo miedo por muy grande que tú seas. Hoy te venceré y todos lo verán. Amén, esta palma, vamos fuerte. El enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrá. aplauso al que vive, a su nombre toda la gloria y toda la alabanza, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, mi Dios. Gloria a tu nombre, Señor.
Hermanos queridos, somos una iglesia de victoria. Tengamos más o menos, somos una iglesia de victoria. Porque la victoria no depende de nosotros ni de lo que tenemos, sino de quiénes somos en Cristo Jesús. Dígale a su hermano, tenemos la victoria siempre, mi hermano. No tenga la más mínima duda de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y Él nos guardará todos los días de nuestra vida. Aleluya. Gracias, pastores, por habernos invitado. Gracias por su generosidad de dejar la puerta abierta del templo, de la iglesia. No se vayan, no se vayan. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Oye, cuando estábamos en el mundo nos daban las 8, las 9, las 10 de la mañana y nadie se cansaba. Pero si esto no ha hecho más que empezar, mijo. Esto no ha hecho. ¿A dónde vamos a ir? Que vamos a estar mejor que en este lugar. Dime a dónde. No hay discoteca en el mundo mejor que este lugar en esta tarde. Porque aquí está la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Amén. Mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador, mi refugio es el Dios de Israel. Él me dio lo que le pedí, respondió a mi oración de este pobre clamor. Y Él me oyó una vez más. Mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador, mi refugio es Dios de Israel. Él me dio, amén, Él me dio lo que le pedí, respondió a mi oración este pobre clamor. Y Él me oyó. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Cuán grandes son tus obras, muy profundos tus pensamientos. No hay nadie como tú. Harán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas yo te libraré y te guardaré. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Vamos. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios, yo le doy gloria a Él. Aleluya, gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, le doy gloria a Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Una bendición haberles conocido y haber estado con ustedes durante estos días. Que Dios les guarde. Gracias a los pastores. Un aplauso a los hombres de Dios que Dios ha puesto al frente de esta obra. Aleluya.